de los años, cerca del verano, se comienzan a montar unos operativos de protección antiincendios forestales, que si en realidad conocemos de los mismos cerca de la temporada de verano, en realidad el trabajo para montarlos, coordinarlos y tener lo necesario desde el punto de vista de las herramientas y de lo humano conlleva mucho tiempo anterior. Y este es un tema central dentro de la política forestal en Uruguay, el tema de los operativos antiincendio, porque la mayoría de los años no pasa nada, entre otras cosas, por operativos de estas características, que tienen un gran despliegue desde lo tecnológico en todo el territorio nacional. Lamentablemente hay algunos años en que sí sabemos un poco más porque efectivamente se desata algún que otro incendio. Vamos a conversar justamente esta mañana aquí en Otra Mañana, en el espacio de Uruguay Forestal, con Rafael Sosa, que es coordinador por parte de la Sociedad de Productores Forestales del operativo de protección antiincendios forestales, tarea que justamente se desarrolla él desde hace 10 años, nada más y nada menos. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día Francisco, un gusto estar contigo. Y efectivamente yo te comentaba recién, antes de salir al aire, que hace ya 10 años ahora que estoy actuando como coordinador de este operativo, que se remonta a muchos años antes. Claro. Diría que la génesis de todo este movimiento en el que las empresas se integran tiene por lo menos 20 años en los que se han ido acercando lo que son los diferentes métodos que hay para, por un lado, prevenir y por otro lado, actuar en el caso de que un incendio esté afectando o sea próximo, esté amenazando las plantaciones, que es básicamente donde actuamos nosotros. Ahora vamos a conversar de eso, de la prevención sobre todo, que es un eslabón fundamental de esta cadena, Rafael. Pero contanos, ¿desde cuánto tiempo antes ustedes comienzan a prever, a desarrollar y a montar el operativo antiincendios? El operativo es continuo, digamos, porque hasta hace 3 años atrás tenía una fase de verano, digamos, que era donde se ponían todos los recursos y era la parte más activa. Y en el periodo de intertemporadas lo que se hace es evaluar la que pasó, planificar la próxima y tomar las acciones para que esté todo listo. Cuando empieza esa fase operativa y cuando empieza el mayor riesgo con los incendios, que es diciembre, tiene que estar todo listo. Ahí no hay posibilidad de hacer prácticamente nada. O sea, tiene que estar listos los recursos, tiene que estar listo el personal, tiene que estar entrenado, tiene que estar capacitado y tiene que haber protocolos y procedimientos para actuar en esos casos porque es una emergencia. Entonces, como cualquier emergencia, tiene que estar casi todo previsto. Todos los incendios son diferentes, claro, pero hay una metodología que debe seguirse y cosas que hay que hacer para ser más efectivos, que al fin del día es lo que termina haciendo la diferencia entre poder controlar un incendio a tiempo o que se escape de las manos. Rafael, la tecnología aquí juega un rol fundamental hoy por hoy, ¿no? Sí, se ha venido evolucionando a lo largo de los años y tenemos tecnologías de diferente tipo y de diferente aplicación en diferentes momentos también, porque acá tenemos 3 etapas bien diferenciadas en lo que es el combate de incendios. Por un lado, la prevención, que bueno, esto de generar conciencia vendría a ser algo de lo que es prevención. Después tenemos la segunda etapa, que es cuando esa prevención falló por lo que sea. Pensemos que la mayoría de los incendios, el 98%, tienen un origen humano, o sea, un error, un descuido, lo que sea, pero tienen origen humano. Después que esa prevención falló, lo importante es detectar rápido ese foco para evitar que crezca. Ningún fuego, ningún incendio empieza siendo grande. Todos son una chispa que enciende un material combustible y que empieza a propagarse de manera más menos rápida y más menos violenta. Y bueno, entonces lo importante ahí es detectar a tiempo. Y ahí hemos, en estos últimos años, tenido una fuerte apuesta a la tecnología, por ejemplo, con las cámaras que están ahora todo el año detectando humos en base a patrones que se comparan entre imágenes con inteligencia artificial y que determinan la posibilidad de que haya un humo. Claro, o sea, por eso planteaba lo de la tecnología, que hay una cámara que está todo el tiempo observando un terreno determinado
y que lo contrasta a través de inteligencia artificial con cómo está y cómo debería estar. Exacto. En realidad lo que hace la cámara son cámaras que van rotando en un domo, digamos. Exacto, como un domo, que tienen un radio amplio de cobertura, 20 kilómetros más, y que lo que hacen es toman imágenes en cada una de las, hacen 12 paradas en su rotación, y en cada parada toman 4 imágenes. Por inteligencia artificial las imágenes se comparan entre sí y se comparan con las anteriores y con el histórico. Y eso permite detectar patrones que se correspondan con humo. Y ahí el sistema emite una alerta que un operador se encarga de verificar si efectivamente eso es un humo, y si es un humo, qué podría estar afectando, cuán cerca de una plantación protegida o de otro bien a proteger está, y ya se generan las alertas que, en el caso nuestro, se envían al sistema de gestión de incendios, que le llamamos, que es donde se toma la acción que sea necesaria. Desde, desechar esa alerta porque es un humo que es repetitivo, que no tiene riesgo, o por lo que sea, hasta, informar al 911 cuando corresponda. Y en el caso de que sea un humo que esté afectando o amenazando una plantación protegida, disparar los recursos de las empresas o de los que se contratan anualmente en el verano para actuar de manera conjunta a todas las empresas. Ahí termina la etapa 1 y la etapa 2, prevención y detección. Ahí se activa eventualmente la de combate justamente a ese fuego. Como mencionabas tú, hay una mixtura entre recursos públicos y recursos privados. Sí, en el caso, la etapa esa de detección tiene 2 patas más que tienen menor importancia hoy en día, pero que todavía permanecen, no han permanecido hasta ahora, que es en alguna zona que no tenemos cámara, la zona sureste básicamente, hacemos detección aérea, o sea, hay aviones que salen a volar todos los días y detectan focos y los informan a nuestra central en Durazno para que tomen, lo mismo que con los otros focos, la acción que corresponda. Y también algo que es muy importante es que la gente, cuando detecta un foco, avise al 911 o al 098 Bosque, que es el teléfono que nosotros gestionamos, para avisando que hay un incendio, y de esa manera actuar, como decía hoy, de la manera más rápida posible. Uh-huh. Y en cuanto a la respuesta, nosotros, cuando digo nosotros, Sociedad de Productores Forestales y las empresas que integran este operativo, lo que hacen es disponer de recursos propios de las empresas o esos que se gestionan conjuntamente, y se actúa en los casos en los que, como decía, haya posible afectación a predios protegidos. No en todos los casos, que para eso está Bomberos, a la que obviamente le informamos de cada uno de los focos que detectamos, y Bomberos además integra las brigadas helitransportadas que tenemos distribuidos en 3 puntos en el país, con el objetivo justamente de llegar de manera inmediata. Así que ante la que nosotros podemos advertir a través de una ruta o lo que sea, un incendio incipiente, comunicarnos con el 911 o con este 098 Bosque, que es 098-267-783, para que justamente se pueda desplegar esta acción de combate al fuego, digamos. Exacto. Lo importante es avisar enseguida, porque cuanto antes uno avise, o cuanto antes uno reciba el aviso, antes puede llegar. Y en ese caso, el llegar inmediatamente es lo que puede hacer la diferencia entre controlar o no controlar un foco que pueda tornarse peligroso. Pero este dispositivo, Rafael, tiene la característica de, con estas 65 cámaras, más los vuelos que se hacen de prevención o de captación eventualmente, el 80% de los bosques queda protegido, digamos. Con el tema de las cámaras, allí se puede advertir casi el 100%, digamos, de lo que puede pasar. Exacto, sí. De los bosques implantados que participan del operativo, que es más casi el 90% de lo que son bosques plantados del país, que con más de 100 empresas que están involucradas en el operativo, y como decía, las cámaras monitorean el 80% del área de esos bosques. O sea que tenemos, si uno lo lleva a área de terreno,
arriba de 10 millones de hectáreas que están siendo permanentemente monitoreadas. Y los humos que aparezcan en esa área van a estar de alguna forma vigilados por esa central que tenemos ahí en Durán. Rafael, teniendo en cuenta que hace 10 años que estás al frente de la coordinación de estos operativos, que bueno, hoy te sentís con una expertise en el tema, que por supuesto se va actualizando con el paso del tiempo, la tecnología y demás. Hablemos un poco más de vos, digamos. ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo te vinculaste con el sector forestal? ¿Y cómo fue la deriva para que finalmente estuvieras ocupando este cargo? Bueno, al sector forestal me vinculé hace 30 años casi ya, más de 30 años en realidad. En el 91 empecé a trabajar en una empresa forestal muy importante, que tenía, bueno, una de las pioneras en lo que era tanto el aserrado de madera como la exportación en ese momento de rolos y de columnas, de algo que ya que no se hace, pero en ese momento tuvo un auge muy grande, que fue la exportación de columnas, la producción para uso interno, digamos, y la exportación de columnas argentina, más el aserrado, como decía. Y bueno, eso fue derivando de alguna forma. Después cambié en el 94 y empecé a trabajar con unas empresas de capitales de origen chileno, que, bueno, como eran varias y tenían diferentes intereses y diferentes integrantes, y hasta la propia actividad fue haciendo que fuéramos abarcando casi toda la cadena. Eran empresas que estaban básicamente dedicadas a la producción de madera para pulpa, pero desde ahí había, bueno, empresas que hacían laboreo de suelos, vivero, plantación, cosecha. Después se armó la planta de chipeado que está ubicada en La Tablada, la planta que es de Madelur hoy en día. Bueno, siempre fue de Madelur. Hubo hasta un proyecto de un puerto de aguas profundas en La Paloma, que fue adjudicado, pero al final nunca se terminó de firmar el contrato. En el fondo fue trabajar en toda la cadena todos estos años. Eso fue desde el 94 más o menos hasta el 2014. Y bueno, en el 2015, en el fin de 2014 yo me desvinculé de esa empresa, y ahí surgió la posibilidad de comenzar en esta tarea, cuando ya había pasado el primer año en que el operativo había adquirido carácter nacional. Eso fue 2014, 2015. Y bueno, y a partir de ahí he estado en esta tarea, que para mí, no digo que es nueva, porque todos los que estamos vinculados al sector forestal conocemos de prevención, claro, y del problema que representan los incendios, pero era una tarea de la que yo no tenía mucha participación directa. Era algo como lateral, digamos, porque era parte de lo que había Rafael, que observar. Teniendo en cuenta estos 30 años de vinculación al sector, ¿qué significa para vos el sector forestal? Para mí bueno, ha sido mi medio de vida, como decía, desde hace más de 30 años. Es un sector al que lo he visto crecer, que me ha permitido crecimiento personal, sin duda, que me ha permitido aprender mucho y conocer gente maravillosa en todo este recorrido. Creo que es un sector que le ha dado mucho al país, que tiene mucho para darle al país, y que lamentablemente es poco conocido a nivel de las ciudades, básicamente. Quienes vivimos en el interior sabemos lo que significa el sector forestal en cuanto a movimiento, en cuanto a producción, en cuanto a generar empleo y empleo de buena calidad, y generar riqueza para el país. Pero eso no se percibe en las grandes ciudades, sino que a veces se tiene una visión traída de otros lados y con otros intereses, en las que se cuestiona muchísimo plantar árboles. Yo me crié pensando, y me enseñaron que los árboles eran buenos para el planeta y para todo, pero resulta que parece que hubiera árboles de una categoría y de otra, y los eucaliptus y pinos que además de generar todos los beneficios que genera un árbol, proporcionan producto que le sirve
a la humanidad fueran de segunda categoría. Sí. Entonces eso un poco me duele, pero como digo, me siento orgulloso de pertenecer a este sector, de haber trabajado todos estos años y de tratar de aportar desde mi lado para que los bosques se conserven y continúen siendo lo que tienen que ser. Mencionábamos antes de salir al aire el impacto que tiene el sector forestal en algunas localidades. Hablamos al pasar de Algortas, Olgoroso, Piedras Coloradas, Guichón. En esos pequeños reductos, ¿sí crees que efectivamente se valora el impacto que tiene la producción forestal? Tal vez falta más percepción de eso en las capitales departamentales y aquí en Montevideo. Sí, sin duda. Y esos son solo algunos ejemplos. Podría decirte, por ejemplo, Cerro Colorado en Florida. Yo me crié en el campo. Mi padre era capataz de estancia. Trabajaba en una estancia muy cerca de Cerro Colorado. Hace toda mi vinculación y mi inicio a la vida fue en Cerro Colorado. Es más, comencé trabajando en Cerro Colorado. Y Cerro Colorado cambió sustancialmente desde que empezó la forestación. Ni hablar, yo qué sé, de Arévalo. Ni hablar de Minas. Hay Pirarajá, hay un montón de pueblos que con la llegada de la forestación dieron vueltas lo que era un destino inexorable de poco trabajo y de poca actividad. Pensemos que el sector forestal, y no es por compararlo con ninguna otra actividad, pero realmente genera muchos más puestos de trabajo y más movimiento que otras actividades que pueden darse en esa zona. Entonces, eso es, creo yo, vital para que la gente que la gente pueda entender eso, que es vital para que cambie la percepción de lo que es la forestación y de qué implica un árbol plantado en nuestro país. ¿Vivís en Tala? Yo vivo en Tala, sí. Ajá. Bien, ¿contento de vivir en Canelones? Sí, siempre, desde que me casé, me trajeron para Tala y me quedé ahí. Me más al sur, digamos. Exacto. Y bueno, trabajé muchos años viajando todos los días a Montevideo, pero nunca me quise venir a la ciudad. Este trabajo también le da esa posibilidad, ¿no? De estar en todo el país todo el tiempo, ¿no? Yendo, viniendo, estando acá, allá. Le resulta mucho más fácil auscultar la realidad de cada uno de los pueblos y ciudades con este tipo de trabajos, ¿no? Sí, sin duda, en la medida que uno está próximo a los lugares, tiene otras vivencias, puede hablar con la gente. Lo importante es poder sentir qué es lo que piensa la gente, el común de la gente, porque lo que yo creo o cómo me va a mí, capaz que no es representativo. Claro. Pero cuando uno puede tener la versión de quienes efectivamente viven en los pueblos y viven de esta producción, bueno, ahí es cuando entra a valorar más aún lo que es este sector. Rafael Sosa, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Francisco, realmente un gusto estar contigo y con tu audiencia.